Raíces de terror. En lo más profundo de los bosques que se alzaban en las faldas de la montaña, en un claro apartado de la luz del sol, se erguía un árbol cuyas raíces se extendían como tentáculos retorcidos en busca de sustento en la oscura tierra. Este coloso de la naturaleza, conocido entre los lugareños como el Viejo Roble, era un monumento viviente que parecía desafiar el paso de los siglos. Su tronco grueso y retorcido se alzaba hacia el cielo, envuelto en una maraña de hojas verdes que se mecían suavemente con la brisa del viento. Durante el día, el Viejo Roble parecía un guardián imponente de la naturaleza, un testigo silencioso de los acontecimientos que transcurrían a su alrededor. Sin embargo, al caer la noche, su presencia adquiría una cualidad inquietante, como si el árbol cobrara vida propia en las sombras que lo rodeaban. Los lugareños evitaban pasar cerca de él después del anochecer, temerosos de despertar la ira de una entidad que parecía pertenecer a otro mundo. Las leyendas sobre el Viejo Roble se extendían por generaciones en el pueblo que yacía a los pies de la montaña. Los ancianos contaban historias de tiempos olvidados, cuando los primeros colonos se establecieron en la región y encontraron al árbol ya erguido en su lugar. Decían que el Viejo Roble era más que una simple planta. Era un ser antiguo, un guardián de secretos oscuros que habían permanecido ocultos durante siglos. Se decía que en las noches de luna llena, el Viejo Roble se alzaba de su lecho de tierra y comenzaba a vagar por los bosques, como si estuviera en busca de algo que solo él conocía. Los susurros en la oscuridad hablaban de encuentros terroríficos con la criatura arbórea, de sombras danzando entre las ramas y de ojos brillantes que observaban desde la oscuridad. Sin embargo, ninguna de estas historias podía ser confirmada con certeza, ya que aquellos que se aventuraban a acercarse al Viejo Roble durante la noche rara vez regresaban para contar la historia. A pesar del aura de misterio y terror que rodeaba al Viejo Roble, muchos habitantes del pueblo preferían ignorar sus temores y continuar con sus vidas cotidianas. Después de todo, ¿qué peligro podía representar un simple árbol? Pero para aquellos que habían escuchado los susurros de la noche y habían sentido la presencia ominosa del Viejo Roble, su existencia era una constante recordatorio de que en lo más profundo de los bosques, la naturaleza podía ocultar secretos oscuros y perturbadores. Y así, la montaña silenciosa guardaba celosamente su propio enigma, esperando revelar sus misterios solo a aquellos lo suficientemente valientes o imprudentes como para buscarlos. Las leyendas que envolvían al Viejo Roble eran tan antiguas como la montaña misma. Se contaban historias de los primeros habitantes de la región, quienes llegaron a estas tierras en busca de un nuevo comienzo, solo para encontrarse con la presencia imponente del árbol centenario. Según los relatos transmitidos de generación en generación, el Viejo Roble era mucho más que un simple árbol, era una entidad antigua que había existido desde tiempos inmemoriales. Los ancianos del pueblo, guardianes de la tradición oral, recordaban con detalle las historias que habían escuchado de sus propios ancestros. Decían que el Viejo Roble era un guardián de secretos oscuros, un ser que había presenciado incontables eventos a lo largo de los siglos y que guardaba en su interior conocimientos prohibidos para la mente humana. Una de las leyendas más intrigantes hablaba de un pacto antiguo entre el Viejo Roble y los habitantes originales de la región. Según esta historia, los primeros pobladores habían llegado a un acuerdo con el árbol, prometiendo respetar su territorio y honrar su poder a cambio de protección y prosperidad para la comunidad. Sin embargo, con el paso del tiempo, las generaciones olvidaron el pacto y comenzaron a temer al Viejo Roble, considerándolo una amenaza en lugar de un aliado. Otras historias hablaban de encuentros cercanos con la criatura arbórea durante las noches de luna llena. Se decía que aquellos que se aventuraban demasiado cerca del Viejo Roble podían sentir su presencia inquietante, como si el árbol estuviera observando cada uno de sus movimientos con ojos invisibles.
Algunos incluso afirmaban haber escuchado susurros en lenguas extrañas entre las hojas, como si el propio árbol estuviera tratando de comunicarse con ellos en un lenguaje ancestral y desconocido. A pesar de la fascinación que despertaban estas historias entre los lugareños, muchos preferían mantenerse alejados del viejo roble y sus secretos perturbadores por si acaso. La presencia del árbol centenario era suficiente para infundir temor en los corazones de aquellos que conocían las leyendas, recordándoles que en lo más profundo de los bosques, la verdad podía ser mucho más aterradora que la ficción. Y así, el viejo roble permanecía en su lugar de honor en el claro apartado, una figura imponente que guardaba celosamente sus secretos enredados en las raíces de la montaña silenciosa. La tranquilidad que solía envolver al pueblo de la montaña se vio perturbada por un suceso que sacudió los cimientos de la comunidad. Todo comenzó en una noche oscura y tormentosa, cuando una joven llamada Elena, intrépida y curiosa por naturaleza, decidió desafiar las advertencias y explorar los bosques que rodeaban el pueblo en busca del enigma que era el viejo roble. Convencida de que las historias sobre el árbol eran simples cuentos para asustar a los niños, Elena se adentró valientemente en la oscuridad de los bosques, con la única luz de una linterna que temblaba con cada paso que daba. La lluvia caía con fuerza, empapando la tierra y ocultando los sonidos bajo un manto de susurros inquietantes. Pasaron horas desde que Elena desapareció en la negrura de los árboles, y cuando el alba tiñó el horizonte con tonos dorados, no había rastro de ella. Su familia y amigos, llenos de temor y desesperación, organizaron una búsqueda frenética por los bosques, cada minuto que pasaba aumentando la angustia en sus corazones. Los días se convirtieron en noches y las noches en días, pero Elena seguía sin aparecer. El pueblo se sumió en una atmósfera de incertidumbre y miedo, mientras que los rumores sobre el destino de la joven se extendían como la maleza entre los habitantes. Algunos susurraban que el viejo roble había reclamado a su última víctima, mientras que otros preferían creer que Elena se había perdido en los bosques y aún estaba viva, esperando ser encontrada. Pero a medida que pasaba el tiempo y las esperanzas de encontrar a Elena con vida disminuían, la sombra del viejo roble se cernía más amenazadora sobre el pueblo. Los corazones de los habitantes se llenaron de temor ante la posibilidad de que el árbol centenario fuera algo más que una simple leyenda y que su presencia oscura estuviera directamente relacionada con la desaparición de la joven. Mientras tanto, en lo profundo de los bosques, el viejo roble permanecía en silencio, su presencia imponente como un guardián sombrío entre la maleza. ¿Qué secretos ocultos guardaba en su interior? ¿Y qué destino había aguardado a Elena entre sus retorcidas ramas? Las respuestas, si es que existían, seguían ocultas en la oscuridad de la montaña, esperando ser reveladas por aquellos lo suficientemente valientes para buscarlas. Pero una cosa era segura: la desaparición de Elena había desatado una cadena de eventos que cambiarían para siempre la percepción del pueblo sobre el viejo roble y su misterioso poder. Con el peso de la incertidumbre y el miedo colgando sobre el pueblo como una neblina densa, los habitantes se vieron obligados a tomar medidas. Convencidos de que la desaparición de Elena estaba relacionada de alguna manera con el enigma del viejo roble, formaron un grupo de búsqueda decidido a explorar cada rincón de los bosques para encontrar alguna pista que pudiera llevarlos a ella. Armados con antorchas, linternas y armas rústicas como horcas, hoces y barras de hierro, los voluntarios se adentraron en los bosques oscuros, cada paso lleno de tensión y ansiedad. La lluvia, que había cesado durante la desaparición de Elena, dejó tras de sí un terreno embarrado y resbaladizo que dificultaba la búsqueda. Sin embargo, la urgencia de encontrar a la joven impulsaba a los buscadores a seguir adelante, ignorando el cansancio y el peligro que acechaba en la oscuridad. Durante días, la búsqueda continuó sin dar frutos.
Los buscadores exploraban cada rincón de los bosques, revisando cada árbol, cada roca, cada cueva en busca de algún indicio que pudiera llevarlos hasta Helena. Pero el tiempo pasaba y las esperanzas de encontrarla con vida se desvanecían lentamente, como la luz del día que se desvanece en la noche. Fue entonces cuando un joven valiente llamado Diego, conocido por su agudeza y su valentía, tropezó con una entrada oculta en el denso follaje, una cueva escondida al pie del viejo roble. Intrigado por la posibilidad de que esta cueva pudiera contener alguna pista sobre el paradero de Helena, decidió adentrarse en la oscuridad sin vacilar. La cueva estaba envuelta en sombras, su interior era oscuro y misterioso. Diego avanzó con cautela, su corazón latía con fuerza en su pecho mientras su linterna iluminaba el camino adelante. Fue entonces, en medio de la oscuridad, que sus ojos se encontraron con una visión horripilante. Los restos desgarrados de lo que parecían ser varias personas yacían esparcidos por el suelo de la cueva. Estaba lleno de pilas de huesos, piel y mucha sangre, alguna incluso se sentía fresca. El horror se apoderó de Diego mientras contemplaba la escena macabra ante él. Los cuerpos mutilados yacían en silencio, sus expresiones congeladas en un rictus de terror eterno. Era evidente que habían sido víctimas de una fuerza oscura y maligna, una fuerza que parecía emerger de las profundidades de la cueva y del propio viejo roble que se alzaba sobre ella. Con el corazón lleno de horror y rechazo, Diego sabía que había descubierto la verdad detrás de la desaparición de Helena y de aquellos que habían desaparecido antes que ella. La criatura que habitaba en el corazón del viejo roble era real, y su sed de sangre y destrucción no conocía límites. Ahora, con la evidencia ante él, era solo cuestión de tiempo antes de que el pueblo se enfrentara al terror que acechaba en los bosques y pusiera fin al reinado del viejo roble de una vez por todas. La noticia del descubrimiento de Diego se extendió como un reguero de pólvora por todo el pueblo, sumiendo a sus habitantes en un estado de conmoción y terror. Los restos encontrados en la cueva confirmaban los peores temores de la comunidad. El viejo roble no era solo un árbol antiguo, sino la morada de una criatura oscura y siniestra que se alimentaba de la vida misma. Con la verdad revelada, los habitantes del pueblo se enfrentaron a una elección difícil. Sabían que debían actuar rápidamente para detener al viejo roble antes de que segara más vidas, pero también comprendían la magnitud del peligro que enfrentaban. Sin embargo, el deseo de justicia y la necesidad de proteger a sus seres queridos los impulsaron a seguir adelante, sin importar los riesgos. Se convocó una reunión de emergencia en la plaza del pueblo, donde los líderes discutieron sobre cómo abordar la situación. Se formaron grupos de voluntarios, armados con antorchas, hachas y cualquier otra arma que pudieran encontrar. El miedo brillaba en los ojos de cada uno de ellos mientras se preparaban para enfrentarse al mal que acechaba en los bosques. Con el corazón latiendo con fuerza en sus pechos, los valientes se adentraron en los bosques oscuros, guiados por el recuerdo de aquellos que habían perdido y por la promesa de un futuro libre del terror del viejo roble. Cada paso era un recordatorio de los peligros que enfrentaban, pero también de la fuerza y la unidad de su comunidad en tiempos de adversidad. Mientras avanzaban, los buscadores se encontraron con una resistencia inesperada. El bosque parecía cobrar vida a su alrededor, las sombras se retorcían y se agitaban como si estuvieran poseídas por una fuerza oscura y maligna. Los árboles crujían y susurraban palabras ininteligibles como si estuvieran advirtiendo a los intrusos que se alejaran antes de que fuera. Pero los lugareños no retrocedieron. Con una mezcla de coraje y preocupación, continuaron avanzando, cada vez más cerca del corazón oscuro de los bosques, donde el viejo roble esperaba en silencio su destino final. Sabían que la batalla que se avecinaba sería difícil y peligrosa, pero también sabían que no podían permitirse rendirse, porque en la oscuridad de la noche, la luz de su valentía era la única esperanza que tenían de poner fin al reinado del viejo roble y liberar al pueblo de su terror eterno.
El aire estaba cargado de tensión cuando los valientes buscadores finalmente llegaron al claro donde se alzaba el viejo roble. La luz de sus antorchas destellaba en la oscuridad, proyectando sombras danzantes sobre el suelo cubierto de hojas caídas. Ante ellos, el árbol centenario se alzaba imponente, sus ramas extendiéndose como garras hacia el cielo oscuro. Con el corazón latiendo con fuerza en sus pechos, los habitantes del pueblo se prepararon para enfrentarse al mal que acechaba en lo más profundo de los bosques. Las llamas de sus antorchas lanzaban destellos en sus rostros decididos, reflejando la valentía y el coraje que ardía en sus corazones. Con un grito de guerra, los buscadores avanzaron hacia el viejo roble, alzaron sus armas en alto y sus pasos eran firmes con la promesa de liberación. Pero a medida que se acercaban, una sensación de inquietud se apoderaba de ellos, como si el propio árbol estuviera emitiendo una presencia oscura y opresiva que los envolvía. De repente, las raíces del viejo roble cobraron vida, retorciéndose y retumbando en la tierra como serpientes en busca de presa. Los buscadores retrocedieron instintivamente, pero no se dejaron intimidar por la muestra de poder del árbol centenario. Con valentía renovada, se lanzaron al ataque, golpeando con hachas las raíces retorcidas con todas sus fuerzas. La batalla que siguió fue feroz y despiadada. Los buscadores lucharon con todas sus fuerzas, enfrentándose a las raíces animadas del viejo roble con coraje y armas afiladas. Pero el árbol parecía invulnerable, su poder oscuro estaba alimentado por siglos de misterio y malevolencia. En medio del caos de la batalla, un sacrificio final fue hecho. Un joven valiente, inspirado por el deseo de proteger a su pueblo y liberarlo del terror del viejo roble, se abalanzó sobre el tronco del árbol centenario. Usó su cuerpo como escudo humano contra las fuerzas oscuras que lo rodeaban, mientras los demás aprovecharon para quemar el árbol con las antorchas. Con un estallido final de energía, el viejo roble tembló y se sacudió. Su presencia abominable se desvaneció en la oscuridad. Las raíces retorcidas se fueron tragadas por la tierra, liberando a los hombres atrapados y dejando atrás solo un eco siniestro de su presencia. El pueblo, aunque victorioso, estaba lleno de dolor y tristeza por la pérdida del valiente sacrificio que había hecho posible su liberación. Pero también sabían que el sacrificio no había sido en vano. El viejo roble había sido derrotado y el pueblo estaba seguro una vez más. Y así, en la quietud de la noche, el pueblo se reunió alrededor del claro donde yacía el viejo roble caído, dando gracias por su valentía y recordando para siempre el precio del coraje en la lucha contra la oscuridad. Y mientras el sol se alzaba sobre el horizonte, iluminando el claro con su luz dorada, el pueblo juró nunca olvidar el sacrificio que había hecho posible su libertad, prometiendo proteger su hogar de cualquier mal que se atreviera a amenazarlo en el futuro. Después de la victoria sobre el viejo roble, el pueblo se sumió en un período de relativa calma. Las raíces retorcidas del árbol centenario yacían inertes en el suelo, mientras que el claro, donde había reinado la oscuridad, se llenaba de la luz del sol. Sin embargo, la sombra del viejo roble continuaba acechando en los rincones más oscuros de la mente de los habitantes del pueblo, recordándoles la oscuridad que había residido en su hogar durante tanto tiempo. A medida que pasaban las semanas, el pueblo intentaba volver a la normalidad, pero algo había cambiado para siempre en su corazón. La pérdida del valiente sacrificio que había hecho posible su liberación pesaba sobre ellos como una losa, recordándoles el precio del coraje en la lucha contra la oscuridad. Sin embargo, la tragedia aún no había terminado. A medida que avanzaba el tiempo, una serie de eventos inexplicables comenzaron a sacudir al pueblo una vez más. Desapariciones misteriosas, extrañas enfermedades y accidentes inexplicables plagaban la comunidad, sembrando el miedo y la desconfianza entre sus habitantes.
Los rumores sobre una maldición que había sido desatada por la muerte del viejo roble se extendieron como un veneno por todo el pueblo. Se decía que el árbol centenario había sido solo un instrumento de una fuerza mucho más oscura y poderosa, y que su destrucción había liberado esa fuerza en el mundo una vez más. A medida que la situación empeoraba, la paranoia y la desesperación se apoderaron del pueblo. Los habitantes comenzaron a culparse mutuamente por los horrores que los rodeaban, temerosos de que cualquiera de ellos pudiera ser el portador de la maldición que los había condenado. En medio del caos y la confusión, un joven llamado Miguel, quien había perdido a su familia en los eventos que siguieron a la destrucción del viejo roble, decidió emprender una búsqueda desesperada de respuestas. Convencido de que había algo más detrás de la maldición que asolaba al pueblo, se adentró en los bosques oscuros en busca de la verdad. Pero mientras Miguel exploraba los rincones más oscuros de los bosques, se encontró cara a cara con una presencia oscura y maligna que lo acechaba desde las sombras. Sin poder resistirse al poder de la maldición, fue consumido por la misma oscuridad, quedando paralizado e inmóvil. Con la desaparición de Miguel, el pueblo cayó en la desesperación total. Sabían ahora que estaban condenados por la maldición que habían liberado y que no había esperanza de escapar de su destino siniestro. Y mientras las sombras se cerraban sobre ellos una vez más, el eco de la risa del viejo roble resonaba en la noche. Finalmente los aldeanos fueron al claro y lo que se encontraron los horrorizó. Era Miguel convertido en el viejo roble, recordándoles que incluso en la derrota, el mal siempre encontraba una manera de regresar.